Buen día para todos, cordial saludo. Mi nombre es Pilar Pérez, yo soy la persona responsable del diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy vamos a realizar el proceso de inducción en seguridad y salud en el trabajo. Entonces vamos a dar inicio a nuestra capacitación. Eh, Vamos a comenzar con el concepto de qué es seguridad y salud en el trabajo. Yo creo que ya muchos han escuchado este tema de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, seguridad y salud en el trabajo es aquella disciplina de prevención que busca evitar que se presenten accidentes y enfermedades laborales. Básicamente lo que busca es proteger pues, la salud y la seguridad del trabajador en ambientes laborales. Eso es lo que hace pues, la seguridad y la salud en el trabajo. Tenemos acá el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Antes era conocido como programa de salud ocupacional, pero este cambió por la terminología de sistema de gestión, ya se volvió un sistema de gestión debido al decreto 1072 del 2015. Entonces, este sistema de gestión, ¿qué es? Es un proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua que incluye la política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de que, pues, de siempre anticipar, reconocer y evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, este sistema de gestión, pues, es de cumplimiento, pues, obligatorio, de acuerdo, pues, al decreto 1072 del 2015. Bueno, dentro de nuestro sistema de gestión tenemos unos objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de este sistema de gestión? Uno es prevenir accidentes laborales dentro de la empresa. Dos, prevenir las enfermedades laborales. Tres, responder oportunamente ante situaciones pues, de emergencia. Cuatro, cumplir con los requisitos legales, con todo el tema de normatividad legal, con el tema pues, de seguridad y salud en el trabajo. Quinto, mejorar continuamente las condiciones de seguridad y de salud pues, de los trabajadores. Manejamos una política de seguridad y salud en el trabajo, entonces esta política es un documento donde la empresa se compromete con seguridad y salud en trabajo aquí. Entonces, la política la definimos así, que Inversiones Arabia SAS es una empresa dedicada al comercio de combustibles y lubricantes y se compromete a proteger la salud de los trabajadores, de sus colaboradores, haciendo como pues la identificación de los peligros y riesgos a los que ustedes están expuestos, dando un cumplimiento legal. Ese también era uno de los objetivos, pero también está incluido acá dentro de la política, dar un cumplimiento legal, pues todo ese tema de seguridad y salud en el trabajo. Tener la participación, se compromete a que ustedes como trabajadores participen de las diferentes actividades marcadas por el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Se debe tener una asignación de recursos, entonces la empresa se compromete a tener un rubro destinado para todo este tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para las diferentes actividades que marca ese sistema. Y siempre pues con una mejora continua, siempre pues en un proceso de mejora continua. Recordemos pues que igual el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está marcado pues en un ciclo PHBA, en un planear, en un actuar, en un verificar y en un actuar. Y eso que nos hace tener pues una mejora continua. Pero en la empresa también se manejan unas políticas. Aparte de la seguridad y salud en el trabajo, tenemos una política de prevención de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas. Entonces, esta política también es un compromiso que realiza pues, la empresa para la prevención del consumo de estas sustancias, para el consumo del alcohol, que no se consuma pues tabaco, cigarrillo, drogas y o sustancias psicoactivas. En esa política también hace referencia a que las personas, los trabajadores, no pueden llegar en estado de embriaguez, no pueden llegar en estado
de alucinación por sustancias psicoactivas o consumo pues de drogas, no pueden llegar a fumar o a beber o a consumir bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones pues de la empresa y en el horario laboral. Se harán de pronto inspecciones aleatorias para mirar el cumplimiento pues de esta política. Entonces ustedes como trabajadores pues están en la obligación de asumirse a esta política, a todas las directrices que se están indicando. También la empresa hará campañas de prevención, capacitaciones, talleres, charlas acerca de la prevención del consumo de estas sustancias, ya sea tabaco, alcohol o sustancias psicoactivas, drogas o sustancias psicoactivas. Importante pues esta política debemos aplicarla, ser muy consciente pues del incumplimiento de esta política pues nos puede acarrear sanciones pues ya disciplinarias. Se maneja un reglamento de higiene y seguridad industrial. Este reglamento de higiene y seguridad industrial aquí hace referencia. Entonces, es un compromiso, también es un documento donde se consignan una serie de compromisos para prevenir los accidentes y las enfermedades laborales que no se nos vayan a presentar pues en la compañía. Hace un cumplimiento legal pues con todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, pues que se van a comprometer a dar cumplimiento a toda esta normatividad en SCT. Hay un cumplimiento para que se instale o se cree el COPAS o vigía de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para empresas menores de 10 trabajadores es un vigía, para empresas mayores de 10 la conformación del COPAS, que es el COPAS, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que más adelante pues vamos a definir qué es y sus funciones. Hace también un compromiso para designar unos recursos humanos, técnicos y financieros. Un compromiso para hacer la identificación de los riesgos y los peligros a los que los trabajadores están expuestos en sus actividades laborales. Hay un compromiso de todos con el cumplimiento de normas, entonces que todos debemos estar cumpliendo con las normas, procedimientos y demás establecidos. Hay un compromiso con la inducción en seguridad y salud del trabajo. Es importante, es de vital importancia realizar esta inducción en seguridad y salud del trabajo. Entonces todos debemos pues comprometernos a recibir, a estar prestos a este tema de la inducción. Este reglamento debe permanecer publicado en un lugar visible pues, dentro de la compañía y su vigencia es a partir de la firma del representante legal. Entonces, así como este reglamento debe estar publicado en un lugar visible, también debe estar publicado la política en seguridad y salud en el trabajo y la política de sustancias psicoactivas o la prevención de alcohol, tabaco, drogas o sustancias psicoactivas. Entonces deben estar publicadas dentro de la empresa, pues en un lugar visible, que todos la podamos ver, en cualquier momento que las deseamos consultar, pues no haya ningún inconveniente, que sea fácil acceder a estos documentos. Y es importante que ustedes los conozcan, que sepan que están presentes, que la empresa, la compañía los tiene. Vamos a comenzar con unas definiciones, unos conceptos básicos que son muy importantes que ustedes los tengan presentes porque se nos pueden de pronto presentar en el transcurso del desarrollo de sus actividades. ¿Qué es un incidente? Un incidente es un suceso acaecido en el curso del trabajo o con relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente pero en el cual no se presentaron personas involucradas sin que sufriesen lesiones corporales o se presentase daños a la propiedad o a la pérdida de procesos. O sea, ¿qué quiere decir? Fue un suceso que se presentó en el transcurso del trabajo y que tuvo el potencial de ser un accidente. A veces son llamados casi accidentes o hacia accidentes, pero que no se presentó pues ningún daño, ninguna lesión pues al trabajador, ni pérdidas a la propiedad, ni daños pues o pérdidas en los procesos. Un ejemplo de un incidente, ¿cuál es? Para que nos quede como más clara esta definición. Yo voy, por ejemplo, caminando por unas escaleras, piso un escalón en falso, pero no me pasó nada.
Solamente fue como el susto de pisar el escalón, pero no me resbalé, no me caí, no me golpeé. Entonces, eso sería un incidente. O sea, fue ese suceso en el transcurso del trabajo. Voy bajando las escaleras porque necesito dirigirme a una oficina a traer unos insumos. Entonces, pisé el escalón, casi me resbalo, pero no me resbalé, no me caí, no me golpeé. Entonces, eso sería un incidente de trabajo. Importante con estos accidentes, cuando se llegan a presentar, les llega a suceder a alguno de ustedes, repórtenlo pues al área de seguridad y salud en el trabajo, al área de recursos humanos o al COPAS. ¿Para qué? Para mirar qué es lo que está pasando y que este incidente más adelante no se nos vaya a convertir pues en un accidente. Ahí sí que tengamos el accidente por no colocarle de pronto atención a este incidente. Entonces, este incidente a veces es como una alerta de que, oiga, mire, algo puede pasar y más adelante se nos puede convertir en un incidente. Reporte de actos y condiciones inseguras. Entonces, un otro concepto importante es un acto y una condición insegura. ¿Qué es una condición insegura? Una condición insegura es una situación intrínseca en nuestro ambiente de trabajo que aumenta la posibilidad o la probabilidad de que un accidente ocurra. Estas condiciones están más enmarcadas como hacia la parte de la infraestructura, hacia la parte de las instalaciones de la empresa, que hacen que de una u otra manera se me puede presentar la posibilidad de que me ocurra un accidente. Por ejemplo, vuelvo y pongo el mismo ejemplo de las escaleras. Las escaleras eh, de- se encuentran las escaleras, pero no cuentan con la baranda, con el pasamanos, para uno poderse sujetar mientras baja por ellas. Entonces, eso, digamos, es una situación, una condición insegura, que si no le pongo atención, oigan, ven, si no señalizo escaleras, si no le pongo un barandal, ¿qué me puede presentar más adelante? Que se me genere alguna caída y se materialice pues obviamente en un accidente laboral. Entonces esa es una condición insegura. ¿Qué es un acto inseguro? El acto inseguro es una violación o una omisión de una norma, de un procedimiento por parte del trabajador y que aumenta las posibilidades de que ocurra un accidente. Entonces, este acto inseguro es más hacia la parte del trabajador. Puede ser fallas, olvidos, omisión de procedimientos que hacen que me puedan generar un accidente laboral. Un ejemplo, el uso, por ejemplo, de los elementos de protección personal. En no utilizar estos elementos de protección personal, ¿qué puede hacer? Tengo la posibilidad de pronto de que me ocurra un accidente. Eh, el de emitir algún tipo de procedimiento o hacer violación de alguna norma. No, es que está prohibido subirse encima de las sillas a bajar objetos de los, de los gabinetes de la parte superior. Entonces, no, el trabajador no hizo caso, ¿qué hizo? Colocó la silla de rodachines para subirse y poder alcanzar el objeto que está en la parte superior del estante. Eso es un acto inseguro. ¿Por qué? Porque es que la silla no es ningún elemento viable para que la persona se suba a realizar esa labor. Para eso hay unas escaleras, otro tipo de elementos. Entonces ahí está cometiendo un acto inseguro. Eso es un acto inseguro. Bueno, después de ver que es un incidente, un acto y una condición insegura, que si no le pongo atención a estos y que debo reportarlos cuando se presenten, ¿para qué? Para mirar qué es lo que está pasando y dar como unas acciones correctivas para evitar que se me materialice en un accidente. Llegamos al famoso accidente laboral. Entonces, ¿qué es un accidente laboral? Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, la invalidez o la muerte. Entonces, suceso repentino porque no sabemos en qué momento nos va a ocurrir. Entonces, en cualquier momento se puede presentar pues el accidente por causa pues está relacionada directamente pues con el trabajo, con las funciones, con lo que yo estoy realizando. Con ocasión pues son las condiciones de trabajo en las que yo me veo eh, para desempeñar pues mi labor. ¿Qué
produzca una lesión orgánica que es un golpe, una contusión, una fractura, un esguince, una perturbación funcional o psiquiátrica. Funcional, pues que ya me afecta algún órgano, alguna función pues como vital, y psiquiátrica o psicológica, pues ya me produce una lesión pues a nivel psicológico. Invalidez, pues que tengo pérdida de mi discapacidad laboral o me puede llegar en casos más graves pues la muerte. La idea es que el accidente, ojalá, si se llegase, que no se presentase, sería lo ideal, pero si se presentase, que solamente sea la lesión orgánica y no ninguna de las anteriores, porque pues se nos vuelve un poco más grave este tema. Eh, También se considera accidente laboral bajo ejecuciones, bajo órdenes del empleador, aún fuera del lugar y horas laborales. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, digamos que mi jefe inmediato, por ejemplo, me envía a traer, a comprar unos insumos fuera de la empresa porque la empresa se acabaron y no hay. Entonces me mandó a Pepito Pérez a que fuera a comprar esos insumos fuera de la empresa. Durante ese lapso de tiempo le pasó algo al trabajador, se cayó, se golpeó, se fracturó un brazo, ahí ya tenemos un accidente laboral, a pesar de que estaba fuera de su sitio de trabajo, pero estaba bajo órdenes del jefe inmediato. Entonces, accidente laboral también se contempla bajo la ejecución de órdenes del jefe inmediato. También se considera en accidentes deportivos, culturales o recreativos, en eventos deportivos, culturales o recreativos, siempre y cuando sean organizados, tengan el aval, sean en representación de la empresa. Bueno, muy diferente. Por ejemplo, si yo voy a hacer una actividad ya por mi cuenta con mis demás compañeros, no, es que vamos a jugar acá un partido de fútbol para integrarnos, para estar más chévere. Entonces yo le hablo a mis compañeros y entre todos concertamos que sí, pero durante ese evento preciso me caí, me golpeé, me fracturé una pierna, no, no es accidente, porque usted lo hizo por su cuenta propia, no está bajo el aval ni la representación de la empresa. Entonces, ojo, o sea, siempre es accidente laboral, siempre y cuando sea en representación de la empresa, que la empresa sea la que organice el evento del aval, eh, esté bajo representación de ella, entonces se considera accidente laboral, tanto en eventos deportivos, recreativos o culturales. También se considera accidente laboral cuando el trabajador se desplaza de su casa al trabajo siempre y cuando el transporte sea suministrado por la empresa. Entonces, si la empresa suministra un transporte para que lleve al señor Pepito Pérez de la casa al trabajo y viceversa, y durante ese lapso de tiempo le llega a suceder algo, se considera accidente laboral. Bueno, muy diferente si yo voy al trabajo en transporte público, me voy en mi moto, en mi carro, me voy en bicicleta y me llega a suceder algo durante ese lapso de tiempo, no se considera accidente laboral. Bueno, accidente solamente se considera cuando la empresa suministra el transporte. ¿Listo? Para que nos quede como claro este concepto. ¿Listo? Entonces, importante, sucedió el accidente, nosotros debemos hacer un reporte de este accidente. Bueno, no esperemos a que se nos pase el tiempo para hacer el reporte de este accidente. Bueno, acá ya vamos a ver mejor qué hacer en caso o el procedimiento en caso de accidente laboral. Entonces, primero que todo, pues la persona accidentada se le debe prestar un primer auxilio, si es posible. Los demás compañeros, las personas de la brigada que son de primeros auxilios, prestarle un primer auxilio a ese trabajador accidentado. Después, ese trabajador, ¿qué hace? Debe informar, eh, ya sea personal, telefónicamente, a su jefe inmediato de lo que le sucedió. Entonces, no, mire, me pasó esto y esto, un breve resumen, una descripción muy pequeña, muy detallada de lo que le pasó, de lo que estaba haciendo, cómo le pasó, de pronto si en el momento habían compañeros que presenciaron pues este evento, entonces toda esa información se le debe remitir pues al jefe inmediato. Se le remite esa información
de lo que pasó y el jefe inmediato que hace debe hacer un reporte interno pues al área de recursos humanos o seguridad y salud en el trabajo. ¿Para qué? Para hacer el reporte ante la ARL. Se debe reportar este evento ante la ARL. ¿Para qué? Para que ellos nos den las indicaciones y las directrices de hacer para actuar en este caso. Pues si el accidente fue muy grave, pues ellos ya lo derivan, dependiendo de la gravedad del accidente, pues a unos centros, a una red de asistencia pues que ellos poseen, y ya hará pues el tema de prestar servicio asistencial y económico, que ya más adelante pues les explicaré en qué consiste. Todo ese tema pues lo cubre pues la ARL. Después de hacer este reporte, ¿qué es importante? Realizar la investigación del accidente de trabajo. Entonces, todo accidente, incidente de trabajo, pues debe realizarse una investigación. ¿Para qué se realiza esa investigación? Para determinar cuáles fueron las causas de ese accidente, qué fue lo que me generó ese accidente y así dar unas acciones correctivas. ¿Para qué esas acciones correctivas? Pues para que este accidente no se me vuelva a presentar. Entonces es importante siempre hacer la investigación y dar unas acciones correctivas para que el accidente no se me vuelva a presentar y no vuelva a tener pues otro lesionado. Bueno, importante, se me olvida. Este reporte de accidente debemos hacerlo en un tiempo establecido. Tenemos como tiempo máximo 48 horas para hacer este reporte. Este reporte hay que hacerlo ante la ARL durante ese tiempo establecido, porque si no lo hacemos durante ese tiempo establecido, después la ARL nos va a poner inconvenientes indicando, oiga, esta no es la fecha, mire, el accidente sucedió tal fecha y me lo está reportando 6 días después. Entonces, puede tener inconvenientes y puede ser que la ARL no le reciba ese accidente, lo reciba como extratemporáneo y ya pues tenga como complicaciones pues el trabajador por este tema. Entonces es importante siempre, sucede el accidente, que hago inmediatamente reportar. No se esperen que no, que mañana, que más tarde. No, inmediatamente sucede el accidente, que hago? Voy y lo reporto. ¿Qué es enfermedad laboral? Entonces, enfermedad laboral, no es un nombre, es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a los factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o el medio que me he visto obligado pues a trabajar. Entonces, esta enfermedad laboral eh, la vemos con el transcurso del tiempo. No es que yo llegué a trabajar y llevo 2 meses trabajando y ya me van a diagnosticar enfermedad laboral. No, esta enfermedad se ve con el transcurso del tiempo, ya después de tanto tiempo determinado realizando cierta labor y como con la exposición a los mismos factores de riesgos que se encuentran pues en mi actividad laboral. Esta enfermedad laboral pues la determina, la cataloga es la ARL, esa es la que informa si es enfermedad laboral o no enfermedad laboral, de acuerdo pues a unos procedimientos internos que ya tiene establecida y pues dependiendo también del, de la resolución donde indica hay unas ciertas tabla de enfermedades laborales. Entonces todo eso lo mira la ARL y es la que determina si es enfermedad o no laboral. Hay que tener en cuenta que una cosa es enfermedad laboral y otra cosa es enfermedad común. Entonces, enfermedad común, ¿qué es? Es aquel menoscabo de salud física que presenta pues la persona, llámese una cefalea, una otitis, una rinofaringitis, una gastritis. Esas son enfermedades de origen común, son quebrantos de salud física que presenta la persona y en este caso a donde acude a su EPS, entidad promotora de salud. ¿Para qué? Para que ya el médico le haga pues el debido proceso y la atención pues oportuna. Pero eso ya son dos conceptos totalmente diferentes, enfermedad general y enfermedad laboral. Entonces, laboral es la contraída por la exposición de los factores de riesgos que están presentes en mi sitio de trabajo y la general, pues es un quebranto de salud física y ya acudo a mi EPS. Bueno, ¿qué es la ARL? La ARL es la administradora de riesgos laborales. ¿Para qué me sirve la ARL? Entonces, la ARL es la que me sirve, la que me ayuda a mí en caso de presentar algún accidente laboral o enfermedad laboral. Entonces me va a cubrir todo el tema de enfermedad y accidentes laborales. ¿Cómo lo va a realizar?
Entonces me va a pasar unas prestaciones asistenciales. Esas prestaciones asistenciales, ¿qué son? Es todo el tema médico, asistencia médica, atención médica, si necesita hospitalización, tratamiento quirúrgico, terapéutico, farmacéutico, todo este tema lo va a cubrir la ARL, por eso se llaman prestaciones asistenciales. En caso de que presente, ¿qué? Pues una enfermedad laboral o un accidente eh, laboral. También hay unas prestaciones económicas. Estas prestaciones económicas, ¿qué son? Es el subsidio por una incapacidad temporal, por indemnizaciones, por una incapacidad permanente, una pensión de invalidez, pues debido, digamos, al accidente, una pensión de sobrevivientes, que también puede ser por causa del accidente, pues que la persona pues falleció, y un auxilio funerario. Esas son como las prestaciones económicas que maneja la ARL. Hay un proceso de rehabilitación, pero ese proceso de rehabilitación está incluido entre las prestaciones asistenciales, que es una rehabilitación física o psicológica de acuerdo al requerimiento pues, del trabajador y de acuerdo pues, pues, al accidente o enfermedad laboral que presente. También la área hace asesorías y acompañamientos a la empresa con todo el tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para eso me sirve la ARL, por eso es importante estar afiliado, que la empresa pues haga su respectiva afiliación a ustedes los trabajadores con el tema de la ARL, porque es la que me va a cubrir todo el tema de enfermedades y accidentes laborales cuando se llegue a presentar. Bueno, em, hay unos comités que se deben instaurar, establecer en cada empresa, que son pues cumplimiento legal. En este caso, uno de ellos es el COPAS. ¿Qué es el COPAS? Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, este comité, ¿qué hace? Es un equipo que desarrolla y promueve actividades de prevención y controla los factores de riesgos que pueden afectar la salud y la seguridad en los ambientes de trabajo. Entonces, ¿ellos qué hacen? O sea, son como un ente, nos ayudan a verificar y a promover pues la prevención de la salud de los trabajadores, que hayan ambientes laborales seguros, de evitar que se nos presenten accidentes o enfermedades laborales. Este comité, ¿cómo está conformado? Por eso se llama Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Paritario por qué? Porque está conformado por partes iguales. Entonces, el empleador designa unas personas para que lo representen y los trabajadores designan por medio de votación a sus representantes también para que lo representen en este COPAS. Entonces se llama por eso paritario, porque es por partes iguales, tanto trabajador como empleado. Eh, este COPAS, ¿qué hace? ¿Qué funciones va a tener? Entonces, proponer medidas de prevención y control, promover y participar en las actividades de capacitación, que ustedes como trabajadores participen de todas esas actividades de capacitación, charlas, talleres, toda esta parte de prevención que se hace a través del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vigilar, ellos también vigilan, pues que se cumplan todas esas actividades, que se desarrolle, que se implemente, que se haga un mantenimiento de ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Otra función importante, ellos realizan también, hacen parte del equipo investigador cuando se presentan accidentes laborales. Entonces, cuando hay un incidente, un accidente, ellos realizan la investigación de estos accidentes e incidentes. También a ellos se les puede reportar estos eventos cuando se presente un incidente, un accidente. Con el COPAS también se puede hacer el reporte de estos eventos. Bueno, ¿quiénes son los representantes del COPAS? Entonces, como les decía, tenemos representantes por parte de los trabajadores. En este caso, como principal está la señora Constanza Cruz, que es islero, y como suplente el señor William Otálora, de mantenimiento. Por parte del empleador, a quienes designaron, entonces está como principal al señor Silvestre Gómez, jefe de patio, y como suplente al señor Juan Murillo Islero. Ellos son los representantes pues del COPAS. ¿Qué es el comité de convivencia? Entonces, ese es otro comité que también pues
sí o sí pues la empresa debe tener y dar cumplimiento pues legales. Entonces, en este caso el comité es un equipo que busca prevenir el acoso laboral, contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo. Entonces, este equipo, ¿qué va a hacer? Va a prevenir toda la parte de acoso laboral si se llegase a presentar dentro de la compañía. Él también está conformado de la misma manera eh, que el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que el COPAS tiene la misma conformación, también unas personas designadas por el empleador y otras que fueron escogidas por los trabajadores. ¿Qué hace este Comité de Convivencia Laboral? Entonces, su función es de recibir y tramitar quejas que puedan contribuir al acoso laboral y también recibir las pruebas que soportan pues dichas quejas. Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo para llegar a una solución pues efectiva a este tipo de quejas o controversias que se presentan. Realizar campañas de prevención para evitar el acoso laboral. ¿Quiénes son los representantes del Comité de Convivencia Laboral? Entonces, están por parte de los trabajadores, está como principal la señora Brigitte Vargas, cargo islero, como suplente el señor Álvaro Rodríguez, cargo auxiliar administrativo. Por parte del empleador, ¿quiénes están? Como principal está el señor Diego Fernando Roa, que es el director administrativo, y como suplente encontramos al señor Miguel Vargas, de cargo islero. Ellos son las personas que conforman pues, el Comité de Convivencia Laboral. ¿Qué es una brigada de emergencia? Entonces, una brigada de emergencia pues, también es otro grupo que debe estar conformado dentro de la compañía. ¿Y ellos qué van a hacer o qué hacen? Es un grupo conformado pues, por los empleados, por los trabajadores de manera voluntaria, son capacitados y entrenados y son los encargados de actuar oportunamente cuando se llega a presentar una situación de emergencia, con el fin de que de proteger la vida propia y la de los compañeros. Entonces, una situación de emergencia, ¿qué es? Es una situación, una característica que se ve alterada hay una alteración o una interrupción, digamos que de los procesos o del funcionamiento normal de la empresa debido a un evento adverso que se presenta y que el cual requiere pues una situación inmediata de atención, de una respuesta inmediata. Y en este caso, pues, ¿quiénes actúan? Pues la brigada de emergencia para contrarrestar pues ese evento. Dentro de este brigada de emergencias, digamos que está condensada dentro del plan de prevención, preparación y respuesta ante una emergencia, conocido como plan de emergencias. Este plan de emergencias, ¿qué hace? Es un plan, como dicen, es un documento donde se lleva toda la preparación para afrontar adecuadamente las emergencias. Hay emergencias a nivel natural, como sismos, terremotos, a nivel social, atentados públicos, una sonada, y a nivel tecnológico, entonces puede haber un incendio, una explosión. Entonces, todo ese tipo de emergencias eh, están estructuradas dentro de este documento con estrategias que me permiten a mí afrontar esas situaciones cuando se lleguen a presentar. Entonces, dentro de este documento, pues está toda la creación pues, de este documento, creación plan de emergencias, está también el tema de los simulacros de evacuación, por eso es que a veces se realizan simulacros, pues para mirar cómo afrontamos esas situaciones. Entonces, es una manera de prepararnos para cuando se presente algún evento adverso. Está el tema de primeros auxilios, el manejo de extintores, pues que eso también hace parte pues del tema de capacitación y entrenamiento de la brigada. Bueno, ¿qué hacer en caso de que se presente alguna emergencia? Entonces, es importante siempre conservar la calma. Entonces, conservar la calma, no tratar, no gritar, no correr, porque pues eso hace que las otras personas también se predispongan, se llenen de miedo y pues, se vuelva un caos. Entonces, siempre mantener la calma, atender las indicaciones del personal de brigadistas, evacuar rápido, de forma rápida, hacia el punto de emergencia y estar al punto de encuentro y estar pues preso a las indicaciones de los miembros de la brigada de emergencia que ellos pues
nos dirán paso a paso qué es lo que debemos hacer en ese momento. Pero principalmente es conservar la calma y hacer caso pues a las indicaciones de estas personas. Bueno, entonces siempre debido a nuestras labores que desarrollamos a nuestro cargo, siempre vamos a tener unos peligros y riesgos que van a estar presentes pues, en nuestro sitio de trabajo. Para que estos peligros y riesgos hay unos controles específicos que se realizan y se identifican cuáles son los peligros y riesgos a que están expuestos los trabajadores para dar una identificación y unos controles adecuados para que no me vayan a generar accidentes o enfermedades laborales. Entonces, por eso es importante que ustedes de pronto conozcan qué es un peligro y qué es un riesgo. Un peligro es una situación o el acto potencial de daño que se pueda presentar una enfermedad o que la persona pueda tener algún tipo de lesión. Entonces es como la situación, como el que siempre está latente ahí, oiga, esto me puede generar algún tipo de lesión o daño o enfermedad pues en el trabajador. Y el riesgo es la combinación de que este evento ocurra debido a la exposición de los factores de riesgos que están presentes pues en mi sitio de trabajo. Entonces, es más como la exposición. Entonces, este peligros y estos riesgos nosotros los materializamos en una matriz de identificación de peligros, donde se identifican cuáles son los peligros y riesgos más relevantes en que están expuestos a los trabajadores y damos unos controles para que estos se minimicen o tratar de eliminarlos. Bueno, dentro de los peligros y riesgos más recurrentes tenemos entonces los peligros físicos, que son, hace referencia pues a los ambientes, a los factores ambientales que pueden afectar pues al colaborador. Dentro de esos tenemos el riesgo del ruido, temperatura, iluminación, vibración. Tenemos los peligros químicos, que ya es una exposición no controlada a agentes químicos que pueden ingresar al organismo de una persona a través de la inhalación, la absorción o la ingestión. Entonces, dentro de eso tenemos pues el riesgo por contacto por sustancias químicas, ya sea líquidas, sólidas o gaseosas. Tenemos los peligros biológicos. Estos biológicos, que es la presencia de organismos que pueden amenazar pues la salud de las personas. Dentro de eso está pues el contacto con bacterias, virus y tenemos pues lo del COVID-19, que es pandemia pues que estamos ya afrontando, terminando pues de afrontar, pero aún sigue latente. Tenemos los peligros de carga física o peligros biomecánicos. Esto hace más referencia hacia agentes o situaciones de adecuación de puestos de trabajo. En eso entonces tenemos posturas inadecuadas o prolongadas, sobreesfuerzos, movimientos inadecuados. Tenemos los peligros de seguridad o condiciones de seguridad, que eso hace referencia a factores asociados, por ejemplo, a máquinas, equipos, herramientas, espacios de trabajo. Dentro de esos encontramos el locativo, el mecánico, el público, trabajos de alto riesgo, como por ejemplo trabajo en alturas. Tenemos los peligros psicosociales, entonces estos son agentes que hacen que de una otra manera, pues las cosas de la organización me afecten de una u otra manera, más que todo con el tema del estrés. Entonces están los factores intra y extralaborales. Y tenemos los peligros de fenómenos naturales, sismos, deslizamientos, inundaciones, lluvias fuertes, que también esas están contempladas dentro del plan de emergencias. Bueno, entonces para una manera, digamos que de mitigar estos riesgos o tener una protección son a través de los elementos de protección personal, los EPP. Estos elementos de protección personal, ¿qué son? Son unos dispositivos destinados a ser llevados por el trabajador para protegerlo de los peligros presentes que hay en su labor, ¿no? Importante, por eso se llaman elementos de protección personal, son de uso propio, no pueden estar compartiendo esos elementos de protección personal. Se debe hacer acá, se debe tener un cuidado con estos elementos de protección personal, de conservarlos en buen estado, de limpiarlos cuando se deben limpiar, mantenerlos organizados,
cuando se llega a presentar pues un deterioro de esos elementos, pues informar oportunamente mi jefe inmediato, la persona encargada de recursos humanos o seguridad y salud en el trabajo, pues para realizar el cambio de estos elementos. ¿Qué responsabilidades debo tener como trabajador? Entonces, importante pues procurar el cuidado integral pues, de su salud, procurar siempre el autocuidado. Suministrar información clara y veraz y completa sobre su estado de salud. Si presenta alguna patología, alguna indicación, alguna recomendación, siempre informar todo este tipo de eventos. Igual cuando se estén realizando los exámenes ocupacionales, siempre ser muy claro con el médico y brindarle pues la información clara y veraz. Cumplir con las normas, reglamentos y estándares del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, dar cumplimiento pues a todo este tema que le hemos dado, políticas, reglamentos, procedimientos, participar en la prevención de los riesgos laborales. Entonces, es importante ustedes participar de las actividades destinadas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Lo mismo se hace la participación a través de que reportando incidentes, accidentes, actos y condiciones inseguras. Esa es una manera también de prevenir los riesgos laborales. Conservar y utilizar de manera adecuada los elementos de protección personal, que les he dicho. Entonces, importante siempre conservar y utilizarlos de manera correcta, porque hay personas que utilizan de manera incorrecta los elementos y lo que hacen es dañarlos y no darles un buen uso adecuado. Informar la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. Les decía, entonces, importante informar cuando se llega a presentar un incidente, un accidente y si hay una posible enfermedad laboral. Entonces siempre pues reportarlo, al igual que los actos y condiciones inseguras. Bueno, hemos finalizado pues la capacitación, el proceso de inducción. Muchas gracias por su tiempo. Yo sé que es un poco como tedioso este tema. Traté de hacerlo pues de la mejor manera, más resumido, lo más corto posible. Espero que todo les haya quedado muy claro. Si tienen alguna duda, inquietud, recuerden pues revisar nuevamente pues entonces este video. Y después de ver el video, ahí van a ver unas preguntas, una pequeña evaluación para que por favor la contesten, todos muy juiciosos. Muchas gracias por su tiempo y que tengan un feliz y bendecido día. Gracias.